Apenas 2 días después de firmar un documento que señalaba a los hombres más poderosos de su país, un obispo apareció muerto, no por una bala, sino por un vulgar bloque de concreto. La escena del crimen parecía un asunto común y corriente, pero en realidad era el comienzo de uno de los encubrimientos más elaborados en la historia de Guatemala. Esta es la crónica de un asesinato brutal, una escena del crimen manipulada hasta el descaro, y la increíble lucha para que la memoria no fuera borrada por la violencia. En la oscuridad de la noche del 26 de abril de 1998, en la ciudad de Guatemala, ocurrió un acto de una brutalidad inimaginable. Monseñor Juan José Gerardi Conedera, un obispo de 75 años, fue asesinado en el garaje de la casa parroquial. No había rastro de un arma de fuego. Su rostro y cráneo fueron destrozados con un bloque de hormigón, un acto de violencia tan salvaje que no solo buscaba quitar una vida, sino enviar un mensaje aterrador. Pero ¿quién era este hombre y por qué su muerte sacudió los cimientos de una nación que apenas empezaba a sanar? Quédate con nosotros que Frecuencia FPC te lo va a contar. Monseñor Gerardi no era solo un líder religioso, era la conciencia de un país atormentado. Dedicó su vida a servir en algunas de las comunidades más pobres y olvidadas de Guatemala. Como obispo en Quiché, una de las regiones más golpeadas por la guerra civil, fue testigo directo de masacres, persecuciones y del terror sistemático que sufrían las poblaciones indígenas. Esa experiencia lo marcó para siempre y lo convirtió en un defensor incansable de los derechos humanos, una voz para aquellos a quienes se les había arrebatado todo, incluso el derecho a contar su propia historia. En 1988, la Conferencia Episcopal le dio una de las tareas más peligrosas de su vida: participar en la Comisión Nacional de Reconciliación. Esto lo llevó a fundar la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y a que embarcarse en su proyecto más arriesgado, el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, o REMI, un proyecto que buscaba darle voz a las víctimas de 36 años de una guerra civil sangrienta. Un ejército de voluntarios recorrió el país, recogiendo miles y miles de testimonios. El resultado fue un demoledor informe de 4 tomos. Lo que Monseñor Gerardi no sabía era que darle voz a los silenciados le costaría la suya propia, para siempre. El 24 de abril de 1998, solo 48 horas antes de su muerte, Monseñor Gerardi presentó este informe al mundo. En sus páginas se detallaban decenas de miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y masacres. El informe era valiente, atribuía más del 80% de estas atrocidades a las fuerzas del Estado, principalmente al Ejército de Guatemala. En la ceremonia de presentación, Gerardi pronunció palabras que sonarían como una profecía. Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso, recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos, y solo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. No imaginaba cuán ciertos eran esos riesgos. Sabía que este acto de verdad era una amenaza directa para las estructuras de poder que habían operado con impunidad durante décadas. No se imaginaba que la reacción sería tan rápida y tan letal. La noche del 26 de abril de 1998, el obispo Gerardi regresaba a la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, en el corazón de la ciudad de Guatemala. Eran cerca de las 10 de la noche. Como era su costumbre, bajó de su auto para abrir él mismo el portón del garaje. Fue ahí, en esa penumbra, donde sus verdugos lo emboscaron. No hubo un disparo que alertara a nadie. El arma fue un bloque de concreto, una piedra. Con una hazaña indescriptible, lo golpearon en la cabeza una y otra vez. Los golpes le fracturaron el cráneo y le desfiguraron el rostro hasta dejarlo irreconocible. La autopsia revelaría después que el obispo, un hombre corpulento de más de 1,80 metros, intentó defenderse. Tenía fracturas en las manos, una señal de su lucha desesperada por vivir. Su cuerpo fue encontrado en el suelo, con los brazos y las piernas cruzadas en una posición extraña, antinatural. Un rastro de sangre delataba que había sido arrastrado. Quien lo encontró fue el sacerdote Mario Orantes, que vivía con Gerardi, pero, sospechosamente, tardó horas en dar aviso a las autoridades, diciendo que no había escuchado absolutamente nada.
Esa extraña demora fue solo la primera de muchas señales de que la historia oficial de esa noche era una mentira. Desde que las autoridades llegaron, la escena del crimen se volvió un circo de irregularidades. La manipulación fue tan descarada que quedó grabada en video. Se veía al fiscal caminando sobre los charcos de sangre y tocando la piedra, el arma homicida, sin usar guantes. Las muestras forenses, claves para cualquier investigación, fueron recogidas en recipientes sin sellar, comprometiendo todo desde el inicio. Pero no fue solo negligencia, fue un acto deliberado. Miembros del Estado Mayor Presidencial, la guardia de élite del presidente, llegaron al lugar y alteraron la escena. Movieron el cuerpo de Gerardi y destruyeron evidencia con un fin muy claro. Cualquier explicación era válida, siempre y cuando no se mencionara la palabra clave: política. El objetivo era desvincular el asesinato del informe Remy y del todopoderoso ejército guatemalteco. Para enredar más las cosas, el propio sacerdote Mario Orantes le ordenó a una empleada que lavara parte del garaje, borrando manchas de sangre y cualquier otra prueba. La versión inicial incluso intentó involucrar al perro de Orantes, un pastor alemán llamado Balú, sugiriendo que el animal, ya viejo y enfermo, había atacado al obispo. Una distracción macabra que desvió la atención de los verdaderos asesinos durante un tiempo valiosísimo. Al principio, la estrategia de desinformación parecía funcionar, pero la presión de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y el coraje de algunos testigos comenzaron a desmoronar la mentira. Mientras estas cortinas de humo se levantaban, los verdaderos responsables se movían en la sombra. Testigos clave, como un taxista llamado Rubén Chanax, vieron algo que no debían. Chanax testificó que la noche del crimen vio a personal militar en la escena, incluyendo al capitán Byron Lima Oliva y al sargento Obdulio Villanueva, ambos miembros del Estado Mayor Presidencial, la guardia de élite del presidente. Según su testimonio, estos hombres no estaban investigando, estaban alterando la escena. El miedo se apoderó de quienes sabían algo. Chanax tuvo que huir del país para proteger su vida. Otros testigos fueron intimidados o silenciados. Fiscales y jueces que se atrevieron a seguir la línea política fueron removidos de sus cargos. El mensaje era contundente: hay nombres que no se pueden nombrar. Sin embargo, a pesar de la presión, un grupo de fiscales y abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala se negó a rendirse. Persistieron, armando el rompecabezas pieza por pieza. Descubrieron que Gerardi había estado bajo vigilancia militar antes de su muerte. Sus teléfonos estaban intervenidos, sus movimientos eran seguidos. Esto no era un crimen al azar, fue una operación planeada, una ejecución extrajudicial. El giro decisivo llegó cuando los investigadores lograron conectar directamente a miembros del Estado Mayor Presidencial con el crimen, rompiendo el muro del encubrimiento. La verdad, aunque incompleta, estaba a punto de salir a la luz. En el año 2001, después de un juicio histórico y tenso, un tribunal guatemalteco emitió una sentencia que sacudió al país. Por primera vez, miembros del ejército eran condenados por un crimen político de esta magnitud. El capitán Byron Lima Oliva, su padre, el coronel retirado Byron Lima Estrada y el sargento Obdulio Villanueva fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del asesinato. El sacerdote Mario Orantes fue condenado a 20 años como cómplice por facilitar el crimen con su silencio. El veredicto fue una victoria para la justicia, pero solo parcial. La sentencia dejó claro que el crimen fue político y ordenó investigar a la cúpula del Estado Mayor Presidencial, señalando que los condenados eran solo los ejecutores de una operación mucho más grande. Sin embargo, los autores intelectuales, los intocables, que dieron la orden, nunca fueron procesados. El destino de los condenados parece un epílogo escrito con la misma violencia que ellos representaban. Obdulio Villanueva fue decapitado en un motín carcelario en 2003. Byron Lima Oliva se convirtió en el rey de las prisiones guatemaltecas, manejando redes de poder, hasta que fue como asesinado en otro motín en 2016. Su padre, Lima Estrada, y el sacerdote Orantes fueron liberados anticipadamente. Es por eso que este es el crimen casi perfecto. Fue perfecto para los cerebros de la operación, que lograron su objetivo de silenciar a Gerardi y en gran medida evadir la justicia.
pero fue casi perfecto porque no contaron con la persistencia de aquellos que continuaron su lucha. No lograron borrar la verdad. La muerte de Gherardi no silenció el informe Remy, al contrario, lo amplificó, convirtiéndolo en un documento inmortal y a su autor, en un mártir de la memoria. El caso no se ha cerrado. En 2025, más de 25 años después, un nuevo implicado, Rubén Darío Morales García, otro exmiembro del Estado Mayor Presidencial que había estado prófugo, fue capturado tras ser deportado de Estados Unidos. En septiembre de ese año, una jueza ordenó que enfrentara un juicio por su presunta participación en el crimen y en el encubrimiento. Su captura demuestra que, aunque la justicia sea lenta, la búsqueda de la verdad completa no se ha detenido. El asesinato de Juan José Gherardi fue un crimen de Estado, diseñado para enviar un mensaje aterrador. Nadie, ni siquiera un obispo, estaba a salvo si se atrevía a desafiar al poder. Lograron silenciar la voz del obispo, pero fracasaron en su objetivo principal. No pudieron enterrar su legado, que va más allá de su brutal asesinato. Su vida y su trabajo son un testimonio del poder de la verdad. El informe Guatemala, Nunca Más, fue una pieza clave para entender uno de los periodos más oscuros de América Latina. Gherardi nos enseñó que conocer el pasado, por más doloroso que sea, es el único camino para construir un futuro donde el horror no se repita. Su sacrificio no fue en vano, fue una semilla de memoria que se niega, rotundamente, a ser enterrada en el olvido. La historia de Monseñor Gherardi nos recuerda que la lucha por la justicia a menudo tiene un precio muy alto. Si te gustó la historia, nos ayudarías mucho si te suscribes. Es totalmente gratis. Deja tu like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.